nosotros habíamos visto la segunda ley de la termodinámica, pero en base a enunciados. Que los primeros enunciados estaban relacionados con las máquinas térmicas, después avanzamos con la máquina de Carnot y vimos también formas de expresar el segundo principio con enunciados de Carnot, que estaban relacionados con máquinas térmicas, máquinas frigoríficas y bombas de calor. Después avanzamos un poquito más y finalmente vimos lo que es la formulación matemática, es decir, todo eso que habíamos visto expresado en palabras nada más y en enunciados, lo pudimos hacer un balance, digamos, una formulación matemática a través de un balance que es el balance de entropía. Entonces, hasta el momento, bueno, habíamos visto, al igual que el primer principio de la termodinámica, habíamos definido un sistema, habíamos visto que ese sistema tenía una entropía asociada, porque tenía una masa que estaba contenida dentro de un volumen, y tenía una energía esa masa. Entonces nosotros podíamos ver que la entropía en el tiempo de ese sistema podía variar por diferentes motivos, que los íbamos a ver a través de los límites del sistema, al igual que el primer principio. Habíamos visto que estaba el flujo de entropía asociado al flujo de calor, habíamos visto que estaba el flujo de entropía asociado a un flujo másico, que también ese flujo másico venía con una entropía asociada, al igual que el flujo de salida, salía con entropía asociada, y además habíamos visto que un término que se refería a la generación de entropía, que estaba asociado internamente al sistema, ¿está bien? Que es lo que se conoce como generación de entropía. Cuando el sistema es internamente reversible, este término es nulo. Y eso lo habíamos expresado cuando teníamos diferencias entre la variación de entropía en el tiempo y todos estos flujos de entropía que ocurren a través de las fronteras del sistema, entonces significaba que había generación de entropía y acá teníamos que agregar un término más. Y con eso obtuvimos el balance más general que existe de entropía, que sería para un sistema abierto en régimen no estacionario irreversible, ¿no? Internamente irreversible. ¿Qué era este? Bueno, habíamos definido cada término, habíamos definido que esto, dependiendo del signo que tuviera esta sumatoria, iba a aumentar o disminuir la variación de entropía del sistema, y que esto entonces era la formulación matemática del segundo principio. Pero hasta el momento, más que calcular calor, que bueno, sabemos calcularlo del primer principio, queríamos buscar cómo calcular las entropías, tanto la variación de entropía del sistema como, por ejemplo, la entropía de entrada y de salida y la generación de entropía. Bueno, entonces, ahora habíamos dicho que para resolver los problemas vamos a tener 3 balances. Algo que tiene termodinámica es que a medida que avanza la materia vamos sumando cosas. No es como otras materias que vemos una unidad y ya está, no las olvidamos, no. Acá todo se va sumando. Entonces ahora en vez de 2 balances íbamos a utilizar 3 balances combinados, que eran el balance de masas, que nos hablaba de cómo variaba la masa dentro del sistema, el balance de energía, que nos mostraba cuáles eran los factores que nos hacían variar la energía propia del sistema en el tiempo, y el balance de entropía, que lo mismo nos mostraba en el término de la derecha cuáles eran, qué flujos entrópicos y la generación de entropía, cómo nos hacen variar la entropía propia del sistema en el tiempo. Y a partir de esos balances habíamos visto casos particulares, cómo nos quedaba esta expresión cuando teníamos, por ejemplo, sistemas cerrados en régimen no estacionario, qué era lo que podíamos anular, por ejemplo, los flujos másicos, y cómo nos quedaba la expresión en función de, en unidades de tiempo, en unidades de energía y en unidades de masa. Y lo mismo habíamos visto este ejemplo, lo mismo habíamos hecho para un sistema cerrado, pero ahora en régimen estacionario. Habíamos visto que este término se anulaba porque ninguna propiedad puede variar en el tiempo y la entropía es una propiedad y es una función de estado además. Entonces, igual que antes, habíamos obtenido las 3 expresiones equivalentes, pero por unidad de tiempo, unidades de energía y por unidades de masa. Bueno, finalmente habíamos visto el último caso que era para un sistema abierto en régimen estacionario. Yo le dije que, por suerte, en este cursado no vemos sistemas abiertos en régimen no estacionario de entropía.
O sea, sí los vemos para que apliquen primer principio, pero segundo principio, si mal no recuerdo, no hay ninguno en la isla. Entonces, el caso, digamos, más difícil que van a tener va a ser el caso de un sistema abierto en régimen estacionario, que la ecuación nos quedaría de esta forma, y acá está expresada por unidad de tiempo y acá por unidad de masa. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto algunas características. Habíamos visto que cuando un proceso, por ejemplo, bueno, que como la entropía era una función de estado, nosotros podíamos, o sea, ahora lo que queríamos era calcular esas variaciones. Y dijimos que como la entropía es una función de estado, podíamos calcular esa variación por distintos caminos. No nos importaba el camino. ¿Por qué? Porque al ser una función de estado, únicamente me depende justamente del estado inicial final. Es decir, que si nosotros dejábamos fijos esos dos estados e íbamos por distintos caminos, nos iba a dar lo mismo. Y por supuesto que elegimos el camino más fácil, que es el camino reversible. Además, habíamos visto que cuando un proceso es adiabático irreversible, entonces la variación de entropía en el tiempo es nula, que eso se puede ver directamente con segundo principio. Sistema cerrado en régimen estacionario, me queda ds, si volvemos para atrás un poquito, me queda ds, y si es adiabático irreversible, esto se me va, con lo que me queda que el delta S es igual a 0, por lo tanto el proceso es isentrópico, lo que significa que la entropía antes y después es la misma, que es lo que dice acá. Y que en un proceso adiabático reversible de un sistema abierto en régimen estacionario, la variación de entropía entre la entrada y la salida será nula. También el proceso en este caso se denomina isentrópico. ¿Está bien? Bueno, después habíamos visto, justamente queríamos calcular esas variaciones y entonces habíamos incorporado las ecuaciones generales de Gibbs, que nos permitían calcular la entropía, que es una propiedad que no se puede medir directamente, nos permitía calcularla en función de propiedades medibles, que cuáles eran temperatura, volumen específico y presión. Y entonces habíamos escrito 3 expresiones distintas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas me permite calcular la entropía en función de 2 propiedades, T y B, T y P o P y B. ¿Está bien? Y esas eran las ecuaciones generales de Gibbs. O sea, esto es válido para cualquier tipo de sustancia porque hasta acá no habíamos introducido ningún modelo de ninguna sustancia en particular. Y entonces acá habíamos comenzado nuestra deducción diciendo que íbamos a considerar un sistema cerrado que solo intercambiaba trabajo, expansión, compresión y calor, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que como es una función de estado, el camino no nos importa. Entonces habíamos tomado un camino reversible. Y de esta forma habíamos obtenido la primera ecuación diferencial de Gibbs, que nos relaciona la variación de entropía con la variación de volumen y la variación de energía interna. Y esta ecuación diferencial es general para cualquier tipo de sustancia. Ahora, si nosotros íbamos a utilizar una sustancia particular, como por ejemplo un gas perfecto, entonces lo que hacíamos era tomar las ecuaciones generales, por ejemplo la primera ecuación general de Gibbs, e incorporar la ecuación de estados para gases ideales que ya vimos en la unidad 4. Y entonces eso nos simplificaba la expresión y nos permitía calcular la entropía finalmente. Fíjense que esto es variación de entropía específica en función de la temperatura entre el estado 1 y el estado 2 y el volumen específico entre el estado 1 y el estado 2. En este caso consideramos un CB medio, es decir, constante en este rango de temperaturas. Entonces, esta era finalmente la primera ecuación de Gibbs, pero ahora para un caso particular que es el de los gases perfectos. Bueno, lo mismo hicimos con la segunda expresión, para obtener la segunda ecuación de Gibbs, solo que ahora usamos la primera ecuación de Gibbs y la combinamos con la definición de entalpía. Entonces, combinando en su forma diferencial, ¿no? La definición de entalpía, esperen que me voy a poner acá. Combinando la definición de entalpía en su forma diferencial y la primera ecuación de Gibbs, obteníamos la segunda ecuación diferencial de Gibbs para cualquier tipo de sustancia. Esto no está sujeto
a ningún modelo en particular, porque esta no es de ningún modelo en particular, y la entalpía, esta es la definición simplemente. ¿Está bien? Entonces, ahora, al igual que antes, decíamos, bueno, tengo esta segunda ecuación para cualquier sustancia, pero ahora quiero ver cómo me queda para un gas perfecto. Y entonces introducíamos la ecuación de estado, con lo que finalmente obteníamos la segunda ecuación de Gibbs para gases perfectos, que nos permitía medir la variación de entropía entre un estado final y un estado inicial, conociendo ahora la temperatura de los estados inicial y final y la presión. Al igual que antes, esta expresión considera un CP constante. Si el CP no fuera constante, entonces en este paso de integración tendríamos que conocer el polinomio que nos relaciona el CP con la temperatura. Profesora, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a la primera ecuación, ¿queda limitado al sistema cerrado o sirve No, sirve para cualquiera. para cualquiera? Porque se partió de la Exacto. hipótesis que era un sistema cerrado que trabaja solamente, que intercambia solamente trabajo de expansión. Sí, pero después al final, ahora vamos a llegar, cuando veamos todas las ecuaciones de Gibbs, todas valen para el sistema abierto o para el sistema cerrado. Para cualquier tipo de sistema. Ah, perfecto. ¿Está bien? Bueno, gracias. No, de nada. Y de hecho hoy vamos a ver un ejemplo donde usamos esta, que si mal no recuerdo es un sistema abierto. Bueno, y la última ecuación que habíamos visto, que solamente la habíamos visto por el caso de gases ideales, es decir, acá no habíamos obtenido una ecuación de Gibbs para cualquier sustancia, porque era más complicada, sino directamente para gases perfectos, y habíamos obtenido entonces la tercera ecuación de Gibbs, en donde podíamos medir la variación de entropía específica en función de la presión y el volumen. Y entonces dijimos que dependiendo cuál fuera mi sistema, por ejemplo, si mi sistema evolucionaba a través de una isocora, es decir, a volumen constante, y yo conocía, por ejemplo, las presiones, entonces me convenía usar esta ecuación, porque este término se me anulaba. En cambio, si mi sistema evolucionaba a través de una isobara, por ejemplo, yo podía usar o esta ecuación o esta ecuación anterior, en donde uno de los dos términos se me anula. Y eso lo íbamos a definir en función de los datos que tuviéramos en nuestro problema. Sin embargo, habíamos dicho que cualquiera de las tres que nosotros usemos es exactamente equivalente. Simplemente que en una tal vez no tenemos los datos directamente y vamos a tener que hacer cálculos auxiliares, y en otras directamente lo vamos a poder usar de manera más directa. Pero el resultado de la variación de entropía es equivalente. Siempre considerando un problema que va desde una presión 1 hasta una presión 2, o sea, las mismas condiciones, ¿no? Entonces, habíamos concluido, acá estaba lo que me preguntaba recién el compañero, en primer lugar que debido al carácter de función de estado de la entropía, las expresiones de Gibbs son perfectamente aplicables para el cálculo de la variación de entropía en procesos reversibles o irreversibles, aun cuando fueron obtenidas considerando la transformación reversible de un gas ideal entre dos estados de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, esto es por ser una función de estado. Y por otro lado, que las ecuaciones de Gibbs son funciones de propiedades intensivas del sistema y por lo tanto son válidas también para sistemas abiertos. ¿Está bien? Y en ese caso habíamos dicho que si yo, por ejemplo, quería usar esta expresión para calcular la entropía entre la entrada y la salida, entonces ahora los subíndices iban a ser entrada y salida y no estado 1 y estado 2. Y que nosotros íbamos a tener que saber en dónde la estábamos aplicando, para no confundir variación de entropía del sistema con variación de entropía en la posición entre la entrada y la salida. Bueno, finalmente habíamos visto, en la unidad 4 nosotros habíamos visto una expresión cuando vimos las transformaciones politrópicas, y habíamos visto en particular ciertas expresiones para cuando teníamos gases perfectos, pero nunca habíamos visto de dónde había salido. Bueno, yo el martes les dije que esa deducción se puede hacer si uno toma las ecuaciones de Gibbs, después incorpora la relación de Meyers para gas perfecto y la definición del coeficiente de Poisson, que es esta, y entonces uno podía, sacando los logaritmos, podía obtener esta expresión que habíamos obtenido para una transformación adiabática reversible,
que es cuando n es igual a gamma. Y podíamos obtener también las otras expresiones usando las otras ecuaciones de Gibbs, la primera y la segunda. La primera y la tercera. Bueno, habíamos visto este ejemplo, habíamos visto que el segundo principio era que nos daba la dirección de flujo y que eso lo determinamos con la generación de entropía, porque nosotros sabemos que la generación de entropía nunca puede ser negativa y que si nos da negativa nos está diciendo que ese proceso es imposible o que hicimos mal las cuentas. Suponiendo que hicimos bien las cuentas, nos dice que ese proceso es imposible. Es decir, no puede ocurrir bajo las condiciones en las cuales está, digamos, descrito. Bueno, habíamos visto este problema y habíamos determinado en qué dirección iba el flujo y después habíamos calculado por primer principio el trabajo. Es decir, que fuimos de adelante para atrás, pero siempre combinando los tres balances. El de masa, que indirectamente lo hacemos para poder sacar factor común m, el de masa, el de energía y el de entropía. Bueno, y finalmente habíamos visto cómo calcular la entropía para gases perfectos a través de las ecuaciones de Gibbs para gases perfectos, y nos quedaba saber cuál era la variación de entropía para líquidos y sólidos, que ya habíamos visto en la unidad 4b, que también había modelos. Habíamos visto que tenía una forma para calcular la energía interna y una forma para calcular, por ejemplo, la variación de entalpía. Entonces, haciendo uso de eso, pudimos encontrar una expresión que nos permite calcular la variación de entropía para un líquido o un sólido y obteníamos que era dependiente de la temperatura. ¿Está bien? ¿Hasta acá, chicos, les había generado alguna duda? ¿Se les había quedado alguna duda de la clase pasada? Bueno, seguimos. No, profe. Bueno, seguimos. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos las superficies de presión, volumen y temperatura, hicimos proyecciones porque eran más sencillas que trabajar sobre la superficie tridimensional, que nos servían para, por ejemplo, graficar el trabajo? Teníamos el diagrama de Clapeyron, teníamos el diagrama presión-temperatura, en donde no se veía la campana, pero en el de presión-volumen sí, y en el otro también, y que nos facilitaba, por ejemplo, para seguir las transformaciones o para plasmar, por ejemplo, el trabajo como un área. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el diagrama entrópico. Este diagrama, por supuesto, no se ve en la superficie tridimensional, o sea, no lo vimos nosotros, no vimos las curvas de entropía, pero es un diagrama, o sea, es una proyección en donde en las abscisas tenemos la entropía, en las abscisas tenemos la entropía y en las ordenadas tenemos la temperatura. O sea que es el diagrama TS. ¿Está bien? Este es un diagrama real y por eso se ve tan pegadita todas las curvas, ¿no? Pero fíjense, ¿qué se ve acá al medio? Claramente. ¿Qué es esto? La campana de Andrews. La campana de Andrews, ¿qué nos indicaba? ¿Qué nos delimitaba esta campana? Equilibrio líquido-vapor. Equilibrio líquido-vapor. O sea, nosotros sabemos que dentro de la campana existe el equilibrio bifásico líquido-vapor. Y entonces acá tenemos la zona de líquido-vapor. Estas curvas que ven acá en negros eran las curvas de título. ¿Se acuerdan que habíamos definido el título? Que nos daba la relación entre la masa de vapor sobre la masa total del sistema. Y habíamos dicho que cuando el título valía 0, coincidía con la rama del líquido saturado de la campana, y cuando el título valía 1, coincidía con la rama de vapor saturado de la campana. ¿Está bien? O sea que esas curvas de título me delimitan los bordes de la campana. Y en el extremo de la campana, en donde esas líneas o esas curvas de título coinciden, ¿qué encontrábamos? ¿El punto crítico? Punto crítico. Exactamente, el punto crítico.
O sea que al igual que antes, fíjense, a pesar de ser un diagrama temperatura, entropía, que por ahí es menos familiar, fíjense que tenemos algunas similitudes, digamos, y es bastante sencillo leerlo. Entonces, por supuesto que las isotermas van a ser las líneas horizontales que se ven acá en celeste, y las isoentrópicas son las líneas, las líneas verdes que ven acá. Son las líneas verticales. ¿Está bien? En donde el valor lo vamos a leer, por supuesto, en el eje de las abscisas. Las isocoras son las curvas azules que ven acá. Acá hay dibujadas 3 isocoras. Y dentro de la campana tienen esta forma en particular. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que si en el equilibrio líquido-vapor la temperatura es constante y es una línea horizontal, entonces también habíamos dicho que en el equilibrio líquido-vapor la presión es constante, por lo tanto, también siguen una línea horizontal dentro de la campana. ¿Las ven? Acá hay 3 dibujadas, una acá y una de presión supercrítica, es decir, que está por encima del punto crítico y entonces no se adentra en la campana. Fuera de la campana, donde no hay equilibrio líquido-vapor, tienen estas formas, ¿no? Se ven bastante bonitas, son curvas y tienen esta forma. Y las isobaras, ¿qué les iba a decir acá? No me quería olvidar nada. Ah, fíjense esto, que cuando salen de la campana, o sea, ¿esta qué zona es? Líquido. Si esto es líquido vapor, esto es líquido comprimido. Exacto, líquido comprimido le llamamos el líquido subenfriado. Fíjense cómo son las isobaras fuera de la campana. Son prácticamente van pegadas, por más de que están fuera de la campana, prácticamente van pegadas a la curva del líquido saturado. ¿Está bien? De las 3 isobaras, por supuesto, la que tiene mayor presión es esta. O sea que las isobaras crecen para allá, para la izquierda y para arriba. ¿Está bien? Pero fíjense esto que es llamativo. O sea, en el lado del líquido las isobaras van muy pegadas y en el lado de vapor se separan bastante más. ¿Está bien? Después, a ver, creo que acá me olvidé. Ah, bueno, esta línea que ven en rojo, fíjense, es una isocora. ¿Esto qué significa? Que a lo largo de toda la línea, a lo largo de toda esa línea, tenemos el mismo volumen específico. ¿Está bien? Fíjense que esta dentro de la campana, fíjense la forma rara que tiene, ¿no? Fuera de la campana es parecida a la isobara, pero ¿qué notan? Si yo me paro en este punto, ¿qué notan entre la isocora y la isobara en la zona de vapor? Si yo les aíslo esta parte del diagrama nada más, y les hago dibujar una isobara y una isocora. Que se cruzan, profe. No. ¿La de los gases ideales? No. Que la isocora tiene mayor pendiente. Fíjense que la curvatura es muy similar, pero la isocora tiene mayor pendiente que la isobara, ¿lo ven? Profe, ¿esto para el agua o es en general este diagrama? No, esto es, o sea, las curvas tienen la misma forma, pero es específico para cada sustancia. Acordate que la campana es específica para cada sustancia. Esta no me acuerdo para qué sustancia es. Tendré que ver ahí el punto crítico cuánto es. Pero, o sea, cada diagrama entrópico tiene o sea, va a tener su valor de punto crítico, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ahora vamos a ver otro. Pero fíjense esto, porque a veces nosotros les pedimos que dibujen en los diagramas y nos ponen las pendientes con cualquier cosa. Y no, fíjense que la isocora tiene mayor pendiente que la isobara. ¿Eso pasa en todas las sustancias también? Ahora lo vamos a ver en el otro diagrama. Para que lo vean mejor. Pero sí.
Entonces, la última curva que me falta mostrarles es esta naranja. Esta curva naranja, fíjense que acá vemos todo. Este diagrama es fantástico porque vemos todas las, o sea, no es fantástico porque está bastante cochino, pero se ven todas las líneas de transformaciones. Esta que vemos acá naranja es la isoentálpica, que también tiene una forma como de campana. ¿Ven? Tiene una forma como de campana inclinada y puede entrar dentro de la campana en el equilibrio líquido-vapor. O sea que todos los puntos que están sobre la curva naranja tienen la misma entalpía. ¿Está bien? A veces estos diagramas, creo que más adelante hay uno, tienen varios, o sea, tienen las ordenadas, las abscisas, las ordenadas, y además tienen acá otra escala que nos permiten, por ejemplo, leer la entalpía. O acá arriba nos permiten leer la presión. Creo que este es el caso también, pero no están las unidades. Ahora en el que vamos a ver, lo vamos a ver un poco mejor. Este, por ejemplo, que se ve un poquito mejor, fíjense que los valores acá están sobre la curva. Fíjense, acá está la densidad en vez de volumen específico, pero es exactamente lo mismo. Nada más que entre el volumen específico y la densidad crecen para lados distintos. ¿Está bien? Acá la densidad va a crecer para allá, fíjense que tengo 10, 30 kilogramos sobre metro cúbico, 100 kilogramos sobre metro cúbico, pero tienen también mayor pendiente y las de volumen específico van a crecer para allá, obviamente porque es la inversa, ¿está bien? Pero es exactamente lo mismo esto para otras sustancias. Y esta, fíjense qué bonita que están, estas que están acá son las isotálpicas, que directamente leemos el valor arriba, ¿ven? H dice ahí, ven que van y entran dentro de la campana. Después tenemos las de calidad. Las de calidad son estas que están por detrás, negritas, y estas que están por acá, 70, 60, 50, 40. Y después tenemos estas que son las isobaras, la de 80, la de 100, ¿ven? Y las de, y nada más, entalpía, densidad y nada más. Fíjense que acá les da el valor de la entalpía. En esta vieron que la entalpía es una campana y después se hace horizontal por acá. Bueno, acá le pueden leer el valor de la entalpía. En este caso está la temperatura en los dos ejes y la entropía en los dos abscisas. Bueno, este es otro. Este, por ejemplo, es del agua. Y acá miren los ejes. Yo les digo, nosotros en general les damos uno que se ve bastante bien. Pero cuando estén en la práctica en una empresa, no sé, y tengan que buscar un dato, también está Respro, por supuesto, pero supongamos que tienen una tabla, entonces para que sepan, o un gráfico para que sepan cómo leerlo. Acá, por ejemplo, se puede leer la entalpía, acá la entropía y acá la temperatura. Fíjense, acá arriba se lee la presión de las isobaras y acá arriba se lee la presión de las isocoras. Y fíjense que hay dos, en este caso hay dos nomenclaturas. Se le llama entalpía I cuando está en el sistema internacional y se le llama H, este gráfico le llama así, ¿no? Y se le llama H cuando está en sistema inglés. Nosotros le llamamos H siempre. Pero bueno, acá les da las dos escalas de unidades. Es bastante práctico. Y entonces acá se lee la entalpía de aquellas curvas que ingresan a la campana y bajan, y acá se leen las entalpías de aquellas campanas que salen en forma así horizontal. ¿Está bien? Este, por ejemplo, es el mismo, pero para el amoníaco. Es de la misma enciclopedia. Y este, bueno, este diagrama, que no es un diagrama, en realidad es un esquema, está puesto para que vean que el diagrama entrópico también tiene todos los estados. Nosotros en estos anteriormente nos concentramos en la parte de líquido, líquido-vapor y vapor, pero al igual que las superficies, o sea, también se pueden considerar los otros estados. Esto es un TS, y fíjense que están todos los estados de agregación y se condice con lo que habíamos visto de la entalpía, de la entropía y el orden. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el estado sólido estaba asociado con un mayor orden y por lo tanto la entropía disminuía, digamos, a medida, por ejemplo, que solidificamos? Entonces es fácil de verlo acá. Fíjense, a las entropías más bajas tengo el estado sólido,
A medida que aumento tengo sólido líquido, aumento más, tengo líquido, después tengo la zona de líquido-vapor y entropías más grandes tengo el vapor. ¿Está bien? Bueno, esto para que vean acá, por ejemplo, tiene una presión constante y acá tiene la isocora que les digo que tiene más pendiente que la isobar. Esta es de entalpía constante cuando va por fuera de la campana y estas son las de título. Bueno, después este es otra vez el diagrama de Molière, que este ya lo habíamos visto, si recuerdan de la unidad 3, se le llamaba diagrama de Molière, pero también hay otro diagrama de Molière, y era el gráfico de presión-entalpía, ¿se acuerdan? En este caso la presión está en logarítmica, ¿no? Pero es presión-entalpía. Entonces, vamos a ver las curvas que tienen de entropía, o sea, vamos a ver en este diagrama cómo son las curvas de entropía. Las otras ya las habíamos visto. Las isotermas habíamos visto que iban así, habíamos visto que las supercríticas iban así, ya las habíamos visto, obviamente que las isobares son rectas horizontales y las isontálpicas son líneas verticales. Entonces, fuera de la campana, fíjense que las isentrópicas para el lado del vapor o de la fase gaseosa son casi rectas. ¿Ven? Son casi rectas. Y a medida que nos arrimamos a la campana, a medida que vamos hacia entalpías menores, fíjense que las isentrópicas van cambiando la pendiente, haciéndose cada vez más verticales. Y eso, que no lo vamos a ver ahora, pero nos da una indicación del trabajo que consumen las máquinas, por ejemplo, que operan con líquido, de las que operan con gas, o sea, las diferencias. ¿Está bien? Eso vamos a ver un poco más adelante. Y estas son las que, las isotermas que ya habíamos visto. Pero bueno, es para que vean que en el diagrama pH también se pueden encontrar las líneas de entalpía, o sea que las transformaciones se pueden graficar en varios diagramas. Se pueden graficar en el TS, en el pH, de cada uno vamos a sacar cosas distintas. Y este último, que este tipo de diagrama es el que le solemos dar nosotros, por ejemplo, que es bastante clarito, este es para el metano, que tiene, es otro de Molière, ¿no? Entalpía, presión. Pero también tiene acá las isentrópicas, ¿ven? Las isentrópicas. Y acá las de volumen específico. Como les decía, el volumen específico crece hacia abajo, en este caso. No, sí, hacia abajo. Bueno, acá también ven la campana, bien clarita. Bueno, y este es el otro diagrama que yo les decía que se llama de Molière, pero en vez del pH es un entalpía, entropía. Y acá me tragué el eje. Esto es entalpía, entropía. ¿Está bien? Esta cuando vean este formato es porque se hizo en Respro. Fíjense que la campana se ve mucho más deformada, al igual que antes, dentro de la campana tenemos el equilibrio líquido-vapor, a la derecha tenemos la zona de vapor y a la izquierda la zona de líquido. Y las curvas que vemos dentro de la campana, estas que vemos acá, así, ¿de qué piensan que son estas? Los títulos. Los títulos. Fíjense que nosotros encontramos el punto crítico donde se unían todas las curvas de título. Uno tendería a pensar por ahí que en este diagrama el punto crítico está acá, ¿no? Como en el extremo de la campana, pero no. El punto crítico lo encontrábamos precisamente en donde las de título se unían, en el punto crítico donde el volumen específico del vapor era igual que el del líquido. O sea, ahí la entalpía de vaporización era nula, digamos. ¿Se acuerdan? Entonces, por acá estará el punto crítico de esta sustancia. Bueno, las isontálpicas son horizontales y las isentrópicas son verticales. Y las curvas de afuera, estas que faltan de escribir, fíjense que de derecha a izquierda chocan con la campana, bajan
bajan por dentro de la campana y después salen otra vez como para arriba. ¿Está bien? Son las isotermas. Y después tenemos las isotermas supercríticas que hacen este rulito. Crecen hacia arriba. Acá se pueden fijar 300, 400, 425, o sea, crecen hacia arriba. ¿Está bien? Bueno, esto es la representación gráfica, digamos, de lo que es la entropía en distintos diagramas. Por supuesto, habíamos dicho también que cuando yo trabajaba con una sustancia que no era ni gas perfecto, ni líquido, ni sólido, los valores de entropía los íbamos a obtener a través de Revstroke. Al igual que antes, si estábamos en una zona por fuera de la campana, íbamos a tener que ingresar dos propiedades dentro de Revstroke, es decir, un punto específico, y si estábamos dentro de la campana, nosotros podíamos con una sola propiedad, por ejemplo, la presión de saturación, nos iba a dar como resultado la entropía en el extremo de vapor saturado y la entropía de líquido saturado. ¿Está bien? O sea que es exactamente igual que antes, nada más que ahora con la entropía. Bueno, hoy lo que vamos a ver, vamos a seguir un poquito más, y lo que vamos a ver es la ecuación de Bernoulli. Al igual que como habíamos hecho con las ecuaciones de Gibbs, vamos a combinar primer y segundo principio. ¿Está bien? En las ecuaciones de Gibbs habíamos visto recién que el punto de partida había sido considerando un sistema cerrado en régimen no estacionario, en donde el camino para ir del estado 1 al estado 2 era reversible. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a suponer un sistema abierto en régimen estacionario y vamos a considerar un camino irreversible. Además, vamos a simplificar, digamos, nuestro análisis y vamos a considerar que nuestro sistema tiene únicamente una entrada y una salida de flujo másico. ¿Hay alguna pregunta o se les escapó un micrófono? Bueno, cualquier cosa me pasa. Y entonces, como tenemos una entrada y una salida, la masa que circula la podemos considerar como una masa M. Yo acá no les puse el balance de masa, pero para un sistema en régimen estacionario abierto, de M a D tau es igual a 0 y M de entrada es igual a M de salida, y la llamamos M. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar una expresión que relacione el trabajo técnico con las irreversibilidades, y es decir, con la generación de entropía. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que siempre que había irreversibilidades, ese trabajo técnico, por ejemplo, si yo tengo una máquina que está produciendo trabajo, si yo estoy produciendo trabajo y hay irreversibilidades, ese trabajo iba a ser menor. ¿Está bien? Entonces queremos encontrar esa relación. Entonces, vamos a escribir los balances, para este caso en particular que yo les dije, pero por unidad de masa. Como es estacionario y la masa de entrada es igual a la de salida, dividimos todo por la masa. ¿Está bien? Y vamos a considerar el caso más general para un sistema abierto en régimen estacionario, en donde hay intercambio de calor, trabajo técnico y, por supuesto, la variación de entalpía, la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial. Es decir, no vamos a estas que en general las despreciamos, no las vamos a despreciar. ¿Alguien me puede decir por qué acá hay trabajo técnico y no trabajo, por ejemplo, mecánico? Porque es un sistema que trabaja en régimen estacionario. Solamente puede haber trabajo técnico. Perfecto, exactamente. Así como dijo el compañero, acá no podría haber, por ejemplo, trabajo de expansión ni trabajo técnico, porque estamos ante un sistema... Exactamente. ¿Se acuerdan que el trabajo técnico y la expansión estaban relacionados con las propiedades del sistema que cambiaban? En el caso del trabajo mecánico, mecánico y de expansión o presión, en el caso del trabajo mecánico estaba relacionado con lo que era la altura, o sea, la energía potencial y la cinética de mi sistema. Es decir, que si hay trabajo mecánico, significa que la energía potencial de mi sistema está cambiando.
Entonces, en un sistema abierto, en régimen estacionario, en donde las propiedades no varían en el tiempo, no puede existir trabajo mecánico. Y el de expansión-compresión, que la definición era menos la integral de la presión por el diferencial volumen, no puede existir porque si hay trabajo de expansión-compresión significa que el volumen de mi sistema está cambiando en el tiempo. Y eso tampoco puede ocurrir. ¿Está bien? Entonces consideramos únicamente intercambio de calor, trabajo técnico y por supuesto, como la masa de entrada y salida tiene una energía cinética potencial y una entalpía asociada, tenemos este término. ¿Está bien? Fíjense que acá, en vez de poner entalpía de entrada menos de salida, lo que hicimos fue poner un menos y poner las variaciones. Es equivalente, ¿no? Esto es un artilugio matemático, no cambiamos nada. Y 0 porque es estacionario. En el caso del segundo principio, sí. ¿No faltó el M punto ahí? Yo dije recién que dividía todo, ¿ves acá? Ah, perdón. No hay problema. Dividí todo por la masa, porque como es una entrada y una salida, yo sé que la masa es la misma, es una masa unitaria, digamos, dividí todo por la masa. Y en el caso del segundo principio, hacemos exactamente lo mismo. Me van a aparecer todos los términos del lado derecho. Esta es la variación de entropía entre la entrada y la salida, debido a que hay un flujo de masa que atraviesa los límites del sistema. Después voy a tener un flujo entrópico debido al flujo de calor y la generación de entropía. Todo por unidad de masa. Fíjense que este sigma, vieron que nosotros cuando tenemos por unidad de masa, por ejemplo, el calor, lo podemos escribir en mayúscula cuando es absoluto y lo escribimos en minúscula cuando es por unidad de masa. Bueno, el sigma es medio difícil distinguirlo de una minúscula de una mayúscula. En este caso es minúscula, pero también lo van a ver muchas veces como sigma sobre m. Lo que pasa es que es re molesto escribir todo el tiempo sigma sobre m, entonces por ahí se entiende, digamos, que es específico o por las unidades o para que sea consistente la ecuación, ¿está bien? Digo porque a veces lo van a haber escrito como sigma sobre m, ese sería el sigma específico. Para que les quede todo homogéneo, ¿está bien? Entonces, como les dije, vamos a encontrar la expresión de Bernoulli extendida que contiene el término de trabajo técnico. Esto, la ecuación de Bernoulli la van a ver en realidad en mecánica de los fluidos, pero sin el término de trabajo, porque en mecánica de los fluidos lo que analizan es el fluido justamente. Entonces, por eso acá a veces se le llama ecuación de Bernoulli extendida, porque tiene todos los términos. ¿Está bien? Entonces, en el caso de esta ecuación que vamos a encontrar, es una expresión matemática válida para un sistema abierto en régimen estacionario, sí o sí, con una entrada, una salida. Bueno, entonces ahora, tanto el primer principio como el segundo principio, lo que voy a hacer es escribirlos en forma diferencial. ¿Está bien? O sea, voy a derivar todo esto. Y entonces voy a obtener estas dos expresiones que están acá abajo. ¿Está bien? Y lo único que hice fue de la primera ecuación despejar el trabajo técnico, por eso me apareció este menos acá, y este más acá. Porque lo que hice fue pasar el calor para este lado y todo este término para este lado. Entonces me queda esta expresión. ¿Está bien? Y con el segundo principio hice exactamente lo mismo, solo que ahora despejé el calor. ¿Está bien? Y entonces lo que hice fue pasar este término hacia allá, la irreversibilidad para allá y la temperatura, que la consideramos uniforme sobre la superficie, la pasamos multiplicando y me queda todo todas estas dos expresiones. ¿Está bien? Entonces, igual que hacíamos como con la ecuación de Gibbs, vamos a reemplazar el diferencial de calor del segundo principio en el primer principio. O sea, esto que está acá lo vamos a incorporar acá. O sea, esta parte. Combinando estas dos ecuaciones obtengo esta expresión. ¿Esta parte le suena parecida a algo? ¿Una ecuación de Gibbs? Exactamente. Exactamente.
Si ustedes recuerdan la ecuación de Gibbs, yo tenía esto, DH, fíjense que, perdonen, acá tenía DH menos TDS. Y la segunda ecuación de Gibbs es así. O sea que yo podría escribir DH, paso TDS para acá y paso BDP para allá. O sea que DH menos TDS va a ser igual a BDP, que es lo que tengo acá abajito. ¿Está bien? Ojo, fíjense que esta ecuación de Gibbs no es la de un gas perfecto. ¿Está bien? La habíamos obtenido para un sistema cerrado, y acá viene lo que me preguntaba el compañero, pero dijimos que era válida también para un sistema abierto, y fíjense que acá la estamos incorporando en un sistema abierto. Para el compañero que recién me preguntó si esta era válida para un sistema abierto. Sí, lo es. Entonces, ¿por qué reemplazamos, digamos, fíjense lo que estamos haciendo implícitamente? Estamos reemplazando estas dos, que casualmente son propiedades que no son medibles directamente, por un término en donde sus dos propiedades son medibles directamente. Entonces nos queda que el diferencial de trabajo técnico es igual a B diferencial P, medible, variación de energía cinética, medible, variación de la energía potencial, medible, y este que nos arruina toda la expresión, que es T por el diferencial sigma, que no tenemos ni idea cómo calcular. ¿Está bien? Y que no es medible claramente directamente. Entonces, esta ecuación es la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Y qué nos dice esa ecuación? Fíjense, que el trabajo técnico que intercambia un sistema abierto en régimen estacionario está relacionado con la variación de energía cinética, con la variación de energía potencial, con los cambios de presión y volumen y las irreversibilidades. Una turbina de vapor o una turbina hidráulica. Y si estamos analizando el caso en donde tenemos un dispositivo que consume trabajo, como en el caso de un compresor o una bomba, este término va a hacer que el consumo de trabajo sea aún mayor, es decir, que tengamos mayor gasto. Es decir, que este término asociado a las irreversibilidades internas siempre va en contra del trabajo que queremos intercambiar. ¿Está bien? Y justamente es porque representa las irreversibilidades. Entonces, de toda esa expresión, el término este sigma es el que nos indica que el proceso, ¿cómo es? Irreversible, ¿está bien? Y nosotros sabemos que si un proceso es reversible, este sigma no existe, se anula. Entonces, puedo escribir la expresión diferencial, pero para un caso en el que el sistema evolucione de forma reversible. Entonces vamos a tener que este va a ser el trabajo real, que tiene en cuenta las irreversibilidades, porque dijimos que todo proceso real tiene en cuenta las irreversibilidades, y en el caso del trabajo técnico para un dispositivo que opera de forma reversible, vamos a tener solamente estos tres términos. ¿Está bien? Entonces, finalmente puedo decir que el trabajo, el diferencial, ¿no?, del trabajo técnico real va a ser la suma que el diferencial del trabajo técnico reversible más el término T por diferencial sigma asociado a las irreversibilidades. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Siguieron bien la deducción? Es bastante sencillo. Entonces, ahora vamos a analizar este término que nos está molestando bastante, porque no sabemos cómo calcularlo. Nosotros con lo que vimos ya anteriormente podemos decir qué signo tiene este trabajo, que me lo van a decir ustedes. ¿Qué signo tiene este término? Perdón. Negativo. Ajá, mira vos, te doy otra oportunidad. Positivo siempre. Siempre, ¿dónde está ese chico? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo negativo?
Fui yo, profe, fui yo. Pero pensémoslo, no quiero que se lo acuerden de memoria, pensémoslo. T, temperatura absoluta. ¿Positiva o negativa? Positiva. Generación de entropía, ¿positiva, negativa o nula? Positiva siempre, en un proceso real. Bueno, positiva siempre. Entonces, no hay forma de que este término sea negativo. No quiero que te lo acuerdes de memoria, quiero que lo pensemos, porque en el parcial de memoria no sirve nada. Quiero que lo pensemos y veamos. Esto siempre es positivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el término tiene unidades de trabajo. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que ser consistentes en la ecuación. Cada uno de los términos tiene que ser homogéneamente, digamos, no solo en dimensiones, sino también en unidades. Y nosotros tenemos acá, más allá de que es un diferencial, esto es unidad de trabajo. Fíjense que es específico, así que va a ser energía por unidad de masa. Por ejemplo, joule sobre kilogramo. Este también va a ser joule sobre kilogramo. Y este sí o sí me tiene que dar joule sobre kilogramo. ¿Por qué? Porque el sigma es joule sobre kilogramo Kelvin, multiplicado por Kelvin me queda joule sobre kilogramo. Es decir, que me quedan unidades de trabajo específico. Es decir, que yo este término lo podría relacionar con algún tipo de trabajo. Y si yo estoy diciendo que esto está asociado a las irreversibilidades porque tengo la generación de entropía, entonces a este término lo podemos llamar trabajo de fricción o trabajo viscoso, también se le llama. Y es el trabajo perdido por la presencia de fricción. Es decir, es un trabajo que nunca lo voy a recuperar en una máquina que yo use para producir trabajo. ¿Y por qué aparece esta fricción? Bueno, no perdamos de vista que nosotros empezamos analizando un sistema abierto en régimen estacionario. Y por un sistema abierto fluye un fluido. Entonces, esa fricción puede ser la fricción del fluido contra las paredes, por ejemplo, de una tubería o un dispositivo, o la fricción asociada a la viscosidad, porque justamente es un sistema abierto y que fluye. ¿Está bien? Y es por eso que también se le llama trabajo viscoso. Hasta acá, chicos, y siempre es mayor o igual que cero. Es mayor o igual que cero por lo que vimos, porque este término es mayor o igual que cero y este término es siempre mayor que cero. Entonces, si no hay preguntas, avanzo. Ahora lo que vamos a hacer... Sí. Profe, a mí me surge, o sea, como que me confunde un poco por el hecho de que si se lo puede pensar como trabajo de fricción, entonces Sí. ¿por qué se lo considera como estacionario? O sea, en régimen estacionario. O sea, partimos de esa base, dijiste recién. Sí, pero que sea Y- régimen estacionario significa que las propiedades no cambian en el tiempo. O sea, yo siempre que mida voy a obtener lo mismo. Esta tasa de fricción será de forma tal que las propiedades son constantes en el tiempo, digamos. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, acordate que Gracias. estacionario por ahí confunde. Hay tres términos que creo que los confunden bastante, que son estacionario, cuasiestático y reversible. Son tres cosas distintas. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Profe, sí. una consulta que no me quedó muy claro. El término de la temperatura por la generación de entropía, ¿no estaría en sí generando un valor más grande de trabajo técnico porque al estar sumando? Pero vos estás considerando que todo esto es positivo. Ah, sí, ¿Y qué pasa si es una turbina? ¿Cómo es este trabajo? negativo porque sale del ¿Y sistema. este? También. Y si yo le sumo algo negativo a algo positivo, ¿cómo se hace este trabajo? Claro, ¿Más sí. positivo o más negativo? Ahora lo vamos a ver igual. Pero quiero que vean que si ustedes lo razonan, no se tienen que acordar nada de memoria, chicos. Nada, nada, absolutamente. Esto es general. Yo acá, fíjate que no incluí el signo. Ahora vamos a analizar dispositivos en particular y les voy a poner la barra de módulo absoluto para que ustedes vean cómo afecta este término. Está bien la pregunta, pero ahora lo vamos a ver con cada uno de estos dispositivos en particular. ¿Hay alguna duda más?
Entonces, si yo ahora integro esas ecuaciones diferenciales para obtener justamente el trabajo técnico específico, la integral, obviamente, del trabajo técnico, que es un diferencial inexacto, me va a dar un trabajo, en este caso real, ¿y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral del volumen por el diferencial presión, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más la integral del trabajo de rozamiento que seguimos sin saber cómo calcular. ¿Está bien? Entonces, para poder integrarlo, yo, por ejemplo, necesitaría saber cómo varía la temperatura con el diferencial sigma. Para poder integrar esto. Y al igual, para poder integrar esto, necesitaría saber cómo varía el volumen específico con el diferencial presión. Entonces, este otro término que está abajo es exactamente lo mismo que este, pero es el trabajo técnico reversible. Es decir, el único término que no voy a tener es el de las irreversibilidades, que es esta última integral. O sea que acá tengo dos trabajos. El técnico real y el técnico en el caso de que mi máquina fuera ideal, o sea, reversible. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta expresión nos permite calcular el trabajo técnico intercambiado en un SARE, y lo que nos queda saber es cómo resolver estas integrales, las integrales que nos faltan. Lo demás es todo calculable. Y entonces vamos a comenzar por esta. Una forma de integrar esta expresión, si hacen memoria, lo vimos cuando vimos la expresión de la politrópica. ¿Esto se lo acuerdan? Si no se lo acuerdan, no quiero que se acuerden esto de memoria, sino si se acuerdan de la unidad, digamos. ¿En dónde? ¿Cómo podíamos resolver? ¿Se acuerdan que en la politrópica habíamos visto varias expresiones que nos relacionaban estas propiedades medibles, algunas específicamente para gas ideal y otra en particular para todo tipo de sustancia? Y esa era justamente P por B a la N igual constante. ¿Está bien? Y esta integral ya la habíamos resuelto. Yo les dije, cuando vimos esa parte de la unidad 4C, que íbamos a resolver esta integral, pero que la íbamos a ver después. En su momento, también resolvimos la integral del trabajo de expansión-compresión, que es menos la integral de P de B. Y entonces, después inmediatamente abajo, habíamos resuelto también esta expresión. ¿Está bien? Entonces, este trabajo que vemos acá, este término que tiene unidades de trabajo, es lo que se le llama, lo van a encontrar en los libros, como trabajo de flujo. ¿Por qué? Porque es para un fluido que fluye, justamente. Y si nosotros lo representamos en un diagrama de Clapeyron, este trabajo, ¿cómo lo vamos a ver gráficamente? ¿Se acuerdan que el de expansión-compresión lo veíamos como el área bajo la curva, pero hacia el eje de las abscisas? No sé si recuerdan. ¿Por qué era la integral de P de B? Bueno, en este caso tenemos la integral de B de P, por lo que ese área se va a graficar sobre el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Si no conocemos el valor de N, si no lo conocemos, entonces tendremos que conocer los dos estados, el estado inicial y el estado final, y relacionar P1 por B1 a la N igual a P2 por B2 a la N, y de esa ecuación la única incógnita que vamos a tener va a ser el N. ¿Está bien? Fíjense que esta resolución requiere que el proceso sea cuasistático. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer las propiedades punto a punto, porque estoy diciendo que P1 por B1 a la N es igual a una constante, P2 por B2 a la N es igual a una constante, P3 por B3 que está acá es igual, ¿entienden? Entonces requiere que el proceso sea cuasistático. ¿Está bien? Entonces, esta ya tenemos cómo resolverla. Y esta no la vamos a resolver nunca. Esto le vamos a llamar simplemente trabajo de rozamiento o trabajo viscoso. Porque esto no es algo... Sí. ¿Eso implicaría que si el sistema no es cuasistático no es aplicable la ecuación? Es que no podrías determinar esto. ¿Cómo haces para relacionar dos propiedades si tu sistema no está en equilibrio, digamos? No podrías medirlas nunca, ¿entendés? Porque vas a meter el
el barómetro o el manómetro y no vas a poder medir una presión porque tu sistema no puedes determinar el equilibrio. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación de Bernoulli a una turbina, a un compresor y a una bomba, que son los tres dispositivos que generalmente vamos a utilizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar por la turbina. ¿Qué función cumple una turbina? ¿O cómo funciona? ¿Alguno que me diga? Entra gas a presión, se expande haciendo girar y eso produce un trabajo. Perfecto, entonces, perfecto, nosotros lo que vamos a hacer es modelar las turbinas siempre como un sistema abierto en régimen estacionario, en donde además, a menos que me digan lo contrario, explícitamente, podemos despreciar las variaciones de energía cinética y potencial. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo que nosotros usemos para hacer variar la energía cinética o potencial del fluido, no es ese el objetivo, como por ejemplo en el caso de una tubera o un difusor en donde las energías cinéticas son considerables. Si nosotros aplicamos primer principio a las turbinas, que en general son adiabáticas, nos queda por lo general que el trabajo es igual a la variación de entalpía. Y esa variación de entalpía es mucho mayor de lo que puede llegar a variar la energía cinética y potencial, y entonces estos términos quedan despreciables al lado de la variación de entalpía. Y es por eso que los despreciamos, ¿está bien? Entonces, para el caso de una turbina que opera de forma reversible y con estas consideraciones, la ecuación de Bernoulli nos queda de esta forma, ¿estamos de acuerdo? Esta es la genérica, para el caso de una turbina que opera en forma reversible. Ahora, como yo sé que la turbina entrega trabajo, para el análisis que vamos a hacer, nosotros sabemos que la turbina entrega trabajo. Si este es nuestro sistema punteado, trabajo sale fuera del sistema, entonces es negativo. Por lo tanto, voy a incorporar las barras de módulo y le pongo el signo menos adelante, que después lo pasé por acá, y por eso es que aparece de este lado, ¿está bien? Pero es por eso que nosotros, o sea, siempre que le incluimos el signo, entonces le ponemos la barra de módulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para una turbina que opera de forma reversible, vamos a obtener esta expresión de la ecuación de Bernoulli. Entonces, si analizo la expresión del integral, puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, y esto es importante, si yo trabajo con un gas, fíjense de esta expresión nada más, si yo trabajo con un gas, viste que vieron que turbinas, hay turbinas de vapor y turbinas hidráulicas, por ejemplo. Si yo trabajo con un gas, el volumen específico de un gas es mucho mayor que el de un líquido y por lo tanto puedo producir más trabajo que si uso un líquido operando entre la misma variación de presiones. ¿Está bien? Solo por la expresión que tenemos acá. Entonces, si esta turbina no es ideal, o sea, no opera de forma reversible, entonces tenemos que considerar el trabajo del rozamiento que vimos recién. Y entonces, en ese caso, puedo escribir que el trabajo real, que es negativo porque sale de mi sistema, va a ser igual al reversible, que también es negativo porque sale del sistema, más el trabajo de fricción, que siempre es positivo, por eso no se les puso las barras de módulo. Y así vamos a definir a esta integral que nosotros no podemos resolver, como trabajo de fricción o como trabajo viscoso. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo, otra conclusión más, si yo tengo una turbina real, el trabajo que entrega, fíjense, el trabajo de una turbina real, el que entrega va a ser el trabajo reversible y el trabajo de fricción. O sea, en vez de poner la integral, en vez de poner esta integral, ponemos trabajo de fricción. ¿Está bien? De esta expresión vemos que el trabajo de fricción o de rozamiento o viscoso, es lo mismo, que está asociado a las irreversibilidades, disminuye el trabajo que puedo producir con esa turbina, porque justamente tiene signo positivo. Es decir, que a este valor negativo, que es el trabajo reversible, le sumo un trabajo positivo. Es decir, que claramente este trabajo real
va a ser un trabajo negativo menor que en el caso del trabajo reversible. ¿Me siguieron hasta acá? Que esto era lo que preguntaba recién el compañero. Por ejemplo, si yo calculo el trabajo reversible, este trabajo reversible me da menos 20 kilojoules sobre kilogramo y el de fricción me da 5 kilojoules sobre kilogramo, el trabajo real va a ser menos 15 kilojoules sobre kilogramo. Es decir, que el trabajo real va a ser siempre menor, el valor absoluto, ¿no? Por supuesto, comparamos, va a ser siempre menor que el trabajo que puedo obtener si la máquina opera en forma reversible. Es decir, que la fricción, la presencia de fricción, me indica una disminución del trabajo producido por la turbina. Siempre va en contra de la producción de trabajo. ¿Esto me siguieron, chicos? Entonces, ahora a partir de esto, lo que se hace es definir un rendimiento que se conoce como rendimiento isoentrópico o adiabático. Es exactamente lo mismo. Hay libros que lo llaman isoentrópico y hay libros que lo llaman adiabático. ¿Está bien? Y se utiliza para turbinas justamente adiabáticas. Y se define como la relación entre el trabajo real entregado por la turbina y el trabajo reversible entregado por la misma turbina entre las mismas diferencias de presión. Y por supuesto, como todo rendimiento, tiene que ser menor que 1. Entonces, si esto tiene que ser menor que 1, y dijimos que el reversible es mayor que el real, para que no se lo acuerden de memoria, entonces el reversible tiene que ir en el denominador, porque es mayor. ¿Está bien? Les digo esto porque después para el compresor es exactamente al revés. Como el compresor consume trabajo, ahora lo vamos a ver. Pero para que no se lo acuerden de memoria, lo único que se tienen que acordar de memoria es que el rendimiento tiene que ser menor que 1. Entonces, el trabajo reversible tiene que estar en el denominador. ¿Está bien? Entonces, generalmente este valor no los dan, es un dato generalmente del problema, y entonces puedo calcular el trabajo reversible por medio de la integral, y de acá despejar el trabajo real. ¿Está bien? Y con el real puedo despejar el de fricción de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, sigo, si no hay dudas. Sí. ¿Qué pasa si ahora analizamos compresores, bombas y ventiladores? Los puse todos juntos, ¿por qué? Porque estos consumen trabajo. Lo único que está mal acá, vieron que yo puse que la diferencia de energía cinética es aproximadamente 0, la variación quiero decir, y la variación de energía potencial es aproximadamente 0. Bueno, en el caso del ventilador no es así. No es, o sea, en el caso del ventilador sí hay una energía cinética que considerar, pero bueno, esto está más pensado para compresores y bombas, pero sepan que también el ventilador consume trabajo y por eso está acá. Pero esta asunción es para bombas y compresores. ¿Está bien? Entonces, el trabajo en este caso ingresa al sistema y por lo tanto tiene un valor positivo. Entonces, hacemos exactamente el mismo análisis que antes, pero ahora el trabajo es positivo. Entonces, cuando nosotros escribimos la expresión del trabajo técnico para un compresor, una bomba, que operan de forma reversible, nos queda la integral. Si incorporamos los valores de módulo, como este trabajo es positivo, nos va a seguir quedando la misma integral que antes. ¿Está bien? Entonces hacemos los mismos pasos. Dijimos que el trabajo real va a ser igual al trabajo reversible más el trabajo asociado a la fricción. ¿Está bien? Fíjense que acá también les incluyo las barras de módulo, pero estos son positivos. Son positivos por la convención que tenemos. Entonces, otra vez podemos analizar el trabajo, al igual que hicimos antes con los volúmenes específicos, podemos analizar qué pasa en el caso del trabajo técnico reversible en estos dispositivos que consumen trabajo cuando uso un líquido o un gas. ¿Cuál es la conclusión que sacamos ahora? Si el dispositivo consume trabajo. Piénsenlo ustedes.
Si yo tengo un dispositivo que me consume trabajo, ¿qué quiero? ¿Que me consuma poco o que me consuma mucho? Que consuma poco. Consuma lo mínimo. Que consuma lo mínimo. Agua Entonces, líquida. exactamente. Exactamente. Entonces, entre un compresor que funciona sí o sí con gas, no van a ser como un chico que en el final le preguntaron con qué fluido funcionaba un compresor y dijo con agua. No. El compresor siempre funciona con un gas. Y la bomba que siempre funciona con agua, ¿cuál de los dos me va a consumir menor trabajo? La bomba. ¿Por qué? Porque tiene un volumen específico menor que el de un gas. Y es por eso, cuando veamos ciclos, vamos a ver que en los ciclos se reemplaza justamente el compresor por una bomba, porque el trabajo que consume es mucho menor. ¿Está bien? Necesito menos trabajo que para comprimir un gas. Entonces, bueno, si aplico la ecuación de Bernoulli, ahora con módulo para todos, vamos a ver que estos van a ser positivos. Es decir, que el trabajo real que me consume un compresor, una bomba o un ventilador, va a ser igual a la suma del trabajo reversible más el trabajo de fricción. ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo que el trabajo real que consume el dispositivo para comprimir el fluido es mayor que el requerido si operara de forma reversible. Es decir, que para mi máquina real voy a tener que consumir más trabajo para poder producir esa diferencia de presiones. ¿Está bien? Y eso es por las irreversibilidades. Fíjense que a pesar de que acá tiene el mismo signo, es un dispositivo que consume trabajo. O sea, va en contra de disminuir ese consumo. Lo que hace es aumentar el consumo. Y por eso se dice que el trabajo de fricción siempre va en contra del calor intercambiado, del trabajo intercambiado, más allá de que tenga el mismo signo. ¿Esto se entiende? Bueno, es decir, que el W de entrada se usa. Este trabajo de entrada real, ¿para qué lo voy a usar? Primero, para modificar el volumen específico del fluido y la presión, que es lo que me dice esta integral, y además para vencer el trabajo de fricción de las irreversibilidades. Entonces, el trabajo de eje técnico consumido en sistemas abiertos estacionarios aumenta con las irreversibilidades del proceso. Y al igual que en las turbinas, se define un rendimiento isentrópico o adiabático para bombas y compresores, solo que ahora, como el dispositivo consume trabajo, y dijimos que cuando es reversible consume menos trabajo que cuando es real, entonces ahora el trabajo reversible va en el numerador y el trabajo real va en el denominador. Porque el rendimiento siempre tiene que ser menor que 1. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a ver unos ejemplos y con eso ya vamos a terminar la clase. La clase pasada habíamos visto un ejemplo de un sistema cerrado en régimen no estacionario, que fue lo que vimos hacia el final de la clase. Ahora les voy a mostrar 2 ejemplos. Primero, de lo que vimos la vez pasada, el balance. Nosotros nos habían pedido en el problema anterior que calculemos la generación de entropía para un sistema cerrado en régimen no estacionario que intercambiaba trabajo de paletas, si mal no recuerdo. Bueno, ahora, estos son ejercicios típicos que se van a encontrar en los libros, incluso en el práctico creo que hay. Nos dice, se comprime aire desde 1 bar y 27 grados centígrados hasta 3,5 bar y 127 grados centígrados, en un dispositivo que funciona en régimen estacionario. ¿Está bien? Entre el compresor y el ambiente existe una transferencia de calor y el trabajo de entrada es de 170 kJ sobre kilogramo. Determine la producción o generación de entropía en kJ sobre kilogramo Kelvin del aire. Suponga que la superficie del compresor es de 350 Kelvin. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, si me pide la producción de entropía, lo que uno hace es ir derecho al segundo principio. O sea, me dicen producción de entropía, yo sé que eso con el primer principio no lo veo, me voy al segundo principio. Entonces, fíjense, para un sistema abierto en régimen estacionario, este es el caso más general, en donde se intercambia calor, hay un flujo de masa que entra y un flujo de masa que sale, y la generación de entropía. Fíjense que todo está por unidad de tiempo. ¿Ven ahí el puntito?
Todo está por unidad de tiempo. O sea que si yo esto lo escribo para una entrada y una salida y un único flujo de calor, acá supongamos que ya hice balance de masa, en donde sé que la masa de entrada que entra es igual a la que sale, porque dm a dt va a ser 0, puedo escribir esto acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que yo acá les puse en negro las unidades, porque esto es algo que hacemos mucho en los parciales. Le pedimos que calculen algo en tales unidades. Y acá, si ustedes se fijan, me está pidiendo la generación de entropía específica por unidad de masa. Fíjense que no tengo ningún dato para calcular la masa. Entonces, ¿qué hago? De esta ecuación, despejo la generación de entropía, pero como me piden por unidad de masa, lo que voy a hacer es dividir todo esto por el caudal másico, por m puntito. Si yo divido todo esto por m puntito, me va a quedar esta expresión. ¿Está bien? En realidad lo tendría que haber dividido por m, no por m puntito. Acá debería haber sido esto sin el punto y acá haber dividido todo por m. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Entonces voy a obtener, les digo esto porque hay veces que los chicos, por ejemplo, despejan esto o escriben esto y dicen, no lo pude calcular porque no tenía la masa. No necesitan conocer la masa para resolver esto. Necesitan conocer el calor específico, la temperatura de la superficie a la cual se intercambia calor y la variación de entropía entre la entrada y la salida del compresor. Entonces veamos qué datos nos faltan acá. ¿El calor lo tenemos? No. ¿La temperatura de la superficie la tenemos? Sí. Nos dice que la superficie del compresor es 350. Como nuestro sistema es este, entonces la temperatura a la cual se intercambia calor es la de la superficie del compresor. ¿Ese de entrada, ese de salida y esa de entrada los tenemos? No. Entonces tenemos que seguir realizando cálculos para poder despejar, para poder obtener este término que es el que nos piden. ¿Está bien? Entonces, el calor, ¿qué otro balance me relaciona el calor? Primer principio. Entonces, yo voy a plantear primer principio para mi sistema abierto en régimen estacionario. ¿Y qué voy a tener? 0 igual al calor más el caudal másico por la entalpía de entrada menos la de salida, desprecio de las variaciones de energía cinético potencial, más el trabajo intercambiado. Si yo todo esto lo escribo, en vez de Q puntito, lo escribo como M puntito por Q, bueno, esto queda igual, y al trabajo lo escribo por M puntito, W chiquita, que sería W específico. Si divido todo por M punto y despejo Q, voy a obtener esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es matemática. Lo único que hice fue dejar todo por unidad de masa. Pero fíjense que la consigna me decía que se comprime aire. Y el aire nosotros lo podemos trabajar como si fuera un gas perfecto. Entonces, la variación de entalpía de un gas perfecto es igual a Cp por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, menos el trabajo. ¿Está bien? Menos el trabajo porque me quedó de despejar el calor. Yo acá todavía no le incorporé el signo. Entonces, fíjense que ahora esto lo conozco, T de salida la conozco, T de entrada la conozco y W lo conozco. Es decir que de acá ya puedo obtener el valor de calor. Y si yo vuelvo a la ecuación de la generación de entropía, entonces ahora tengo el valor del calor, tengo el valor de la temperatura, me falta conocer esto, la variación de entropía entre la entrada y la salida. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer uso de las ecuaciones de Gibbs para gas perfecto. ¿Cuál de ellas? Y bueno, si tengo datos de presión y temperatura en la entrada y presión y temperatura en la salida, usaré esa que me relaciona temperatura y presión. Entonces con esto ya puedo despejar el término que me pedían, que es la generación de entropía por unidad de masa. ¿Esto se entendió, chicos? ¿Cómo es? Fíjense que todo el tiempo es primer, segundo principio, balance de masa, todo el tiempo. Yo balance de masa acá no se lo hice porque es fácil, digamos. Pero como siempre van a tener que usar uno y otro para poder resolver el problema. ¿De acá tienen alguna duda? Profe, de ahí el CP que no lo tenemos, lo aproximamos con la relación de Myers, con el CB,
y la constante universal, y esa relación de la teoría cinética que aproxima muchas el CV. veces, sí, muchas veces nosotros le decimos que usen la teoría cinética para aproximar. Pero nosotros vimos que eso era bastante efectivo cuando teníamos gases monoatómicos y diatómicos. ¿Se acuerdan? Entonces, generalmente el CP es dato. El CP del aire en general es un dato que les damos, o si no se los damos, para que aproximen con la teoría cinética. O también sabemos que el gamma para el aire es 1,4 y gamma por la relación de Poisson es CP sobre CB. Y a la vez el R ya lo conocemos, porque el R sí que no cambia nunca. O sea que de ahí también podríamos despejar CP. ¿Está bien? Entonces, esto por ejemplo es un típico problema, bastante sencillo, no es complicado, pero bueno, tienen que darse cuenta cómo son los pasos a seguir. Cuando resuelvan con números, fíjense que este trabajo, como el trabajo entra, es menos, y acá les va a quedar, o sea, les va a quedar menos el trabajo, porque como es positivo, directamente les va a quedar así. O sea, le podría poner las barras de módulo que va a quedar igual, menos la barra de módulo del trabajo. Bueno, eso para que vean cómo utilizar esta ecuación de Gibbs para gases. Fíjense que acá nos le dijimos que se comportaba como gas perfecto, ¿vieron? No les dijimos nada. Pero en estas condiciones, el aire puede modelarse como gas perfecto. ¿Por qué? Porque está a bajas presiones y temperaturas no muy altas, pero está como a baja densidad. Es un gas de baja densidad. ¿Está bien? Eso que me estás preguntando del CB, creo que lo acabo de contestar, y lo del aire, sí, siempre lo modelamos como gas ideal, a menos que le digamos otra cosa. ¿Está bien? Bueno, el otro ejercicio que quiero que vean con respecto a esta primera parte es con una máquina térmica. El enunciado dice lo siguiente. Dice, un motor térmico funciona entre dos fuentes térmicas cuyas temperaturas son 1000 grados Kelvin, esta fuente superior en rojo que indica que está caliente, y 300 grados Kelvin, que es la fuente fría, sería con color azul que indica que está más fría. Sin embargo, la temperatura del motor térmico mientras recibe calor es de 900 Kelvin, o sea, esta TA es de 900 Kelvin, y mientras lo cede es de 350 Kelvin. El rendimiento térmico medido del motor es del 40% y el calor suministrado por ciclo es de 100 kJ, que es este de acá. Me pide que determine la producción de entropía del motor, mi motor es este, y del proceso global. Fíjense, sin hacer cálculos de nada. Si yo tengo una máquina que está recibiendo calor y cediendo calor a temperaturas distintas que la fuente, ¿qué puedo decir ya de mi máquina? Irreversible. Perfecto. ¿Interna o externamente irreversible? Externamente irreversible. Externamente irreversible. Perfecto. Bien, ahora tenemos otro dato, que es el rendimiento. Nosotros, supónganse que les damos, no les decimos nada de la máquina y les damos ese rendimiento y los datos del problema. Bueno, ustedes ya me dijeron que era irreversible, pero si yo les digo que el trabajo neto sobre el calor es de 0,4, ¿cómo podría saber yo si mi máquina es ideal o no? Con ese dato del rendimiento ahora, olvidémonos del otro. Tengo la temperatura esta, la de la fuente caliente y la de la fuente fría. Y tengo calcular el rendimiento de Carnot. Claro, lo comparo con Carnot. Perfecto, porque yo sé que no puedo tener un rendimiento mayor que el de Carnot. El rendimiento de Carnot es el máximo que puedo tener si mi máquina es ideal. Es decir, que si yo tengo un rendimiento medido y lo comparo con el de Carnot y son iguales, ¿qué conclusión voy a sacar de mi máquina? Es internamente reversible. ¿Es internamente reversible? Que es totalmente reversible. O sea, si yo no tuviera estos datos de temperatura.
Si yo calculo, si solo me dan el rendimiento, cambiemos el problema, digamos, me dan el rendimiento, tengo las temperaturas de la fuente, no me dice nada a qué temperatura C recibe calor mi máquina, pero me dan este rendimiento y tengo las temperaturas de las fuentes. Yo calculando el rendimiento de Carnot, ya puedo saber si mi máquina es totalmente reversible o no. ¿Está bien? En este caso, si yo calculo el rendimiento de Carnot, me da 0,7. Entonces, claramente, mi máquina es irreversible. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el rendimiento es menor que el rendimiento de Carnot. Por lo tanto, primera conclusión, máquina térmica irreversible. Más allá de que ya con las temperaturas podemos sacarlo, lo podemos calcular. Si no tienen seguridad, lo calculan. Y esto es muy fácil, digamos. Entonces, me dice, determine la producción de entropía del motor. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tomar como sistema el motor. O sea, mi primer sistema, perdón, no vamos a tomar primero el motor. Dice, la producción de entropía del motor y de todo el proceso global. Vamos a empezar primero con el proceso global. Cuando me dice proceso global, se refiere a todo lo que está en el dibujito, digamos. Todo lo que está incluido en mi dispositivo, las fuentes, la máquina y todas las fuentes que intervengan. No, es totalmente, es irreversible, Juan. Justamente con esto vemos que la máquina es irreversible. Es totalmente irreversible. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer primero es tomar como sistema todo el conjunto. Todo el conjunto. Si yo atravieso los límites del sistema, ¿qué interacciones vemos? El trabajo. Trabajo, nada más. No hay calor, no hay masa, solamente trabajo. O sea, es un sistema cerrado que intercambia trabajo. Pero a mí me dice que quiere la producción de entropía del proceso global. O sea, me voy derecho a segundo principio. O sea que tengo que aplicar segundo principio a todo esto. ¿Y cómo hago? Bueno, planteo segundo principio. Nosotros sabemos que la variación de entropía del sistema global, por ser una propiedad extensiva, la puedo escribir como la variación de entropía de la máquina térmica, que está dentro de mi sistema global, la variación de entropía de la fuente caliente y la variación de entropía de la fuente fría. Pero además, esta variación de entropía de mi sistema global, ¿a qué va a ser igual? A todos los flujos que se intercambien de calor sobre la temperatura que tuviera esta frontera, que es la que estoy analizando, más la generación de entropía de todo este sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y recién dijimos que si yo recorro los límites del sistema, calor intercambiado no hay. Es decir, que esto me va a quedar, si yo ahora lo integro, que la variación de entropía de mi sistema global va a ser igual a la suma de las variaciones de entropía de mis subsistemas, igual a la generación de entropía dentro de mi sistema global. ¿Está bien? Que este es el valor que a mí me piden. Entonces, si este es el valor que a mí me piden, yo lo que voy a tener que hacer es desarrollar cada uno de estos términos para poder calcular. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la máquina térmica. Si yo quiero analizar la máquina térmica, entonces mi sistema ya no va a ser más este global. Ahora me voy a ir a la máquina térmica. Entonces, aplico el balance de entropía a la máquina térmica. ¿Y qué es lo que me queda? De forma general, esto. Es un sistema cerrado. Fíjense que voy a tener intercambio de calor y voy a tener generación de entropía. Pero como nosotros estamos analizando en un ciclo la máquina térmica y nosotros sabemos que la entropía es una función de estado, entonces esta variación de entropía me va a dar 0. Y si yo ahora analizo todo este término de la derecha, ¿qué interacciones voy a tener? Si yo leo a través de mi sistema, ¿qué tengo? Díganme ustedes. QH que entra, QL que sale. QH que entra y QHL que sale. ¿Y a qué temperatura entra? ¿A qué temperatura lo recibe la máquina? ¿A TH? No, lo recibe a TA, porque yo ahora estoy analizando este sistema, lo que está afuera no me interesa. Entonces voy a tener QH que entra, fíjense, barras de módulo positivo,
sobre la temperatura a la que recibe calor, menos el flujo de calor que sale, que es QL, a la temperatura a la que libera calor, TB, ¿está bien? Más la generación de entropía de mi máquina térmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora avanzamos y analizamos la fuente caliente, que es este otro término que tenemos acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Mi sistema ahora va a ser este. Ya me voy a analizar la fuente caliente. Bueno, de nuevo, ¿cuáles son las interacciones a través de los límites de mi sistema? El mismo razonamiento, decimos que, ahora ya no podemos decir que esto es cero, decimos que la variación de entropía de mi fuente caliente va a ser igual a menos, fíjense que ahora la fuente cede este calor, ¿y a qué temperatura lo cede? A TH. Entonces va a ser menos QH sobre TH. Fíjense que yo acá no puse el término de generación de entropía. ¿Por qué? Alguien que me lo diga. Nadie. Bueno, porque por definición... ¿No era porque la masa del ambiente era muy grande? Eso era la energía interna, ¿te acordás que habíamos dicho que la energía interna cambiaba, pero la temperatura no? Pero por definición las fuentes térmicas son internamente reversibles. ¿Está bien? Esto no sé si se los remarqué mucho, pero anótenselo y es muy importante que las fuentes térmicas son internamente reversibles. Entonces, el balance de entropía me va a quedar así, únicamente. Porque el único flujo que intercambia a través de los límites de su sistema es el calor, que lo cede a la temperatura de la fuente, que es uniforme, no cambia. ¿Está bien? Entonces, el mismo razonamiento para la fuente fría. Ahora no, miren todos los sistemas que tengo que analizar para resolver este problema. Me voy y ahora tomo el sistema de la fuente fría. El mismo razonamiento. En este caso, mi fuente fría recibe un calor, ¿y a qué temperatura lo recibe? A la TL. Entonces, finalmente, voy a tener que esto, que era lo que yo quería averiguar, lo puedo expresar como la suma, la suma de todo esto. Fíjense, tengo que sumar todo esto, más esto, más esto. ¿Está bien? Pero recuerden esto, delta S de la máquina térmica es igual a 0, porque en un ciclo esta diferencia se hace 0. Es decir, que yo en lo que sigue hice trampa. ¿Por qué? Porque yo tengo esto, yo podría haber reemplazado con todo lo que les dije recién, pero yo ya sé que esto vale 0. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar estos dos valores que tuve nada más, que es lo que yo hice acá abajo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo hubiera sumado todo lo de la máquina térmica? Y bueno, igual se me anularía, porque todos esos tres términos que me faltan se me anulan. Entonces, finalmente, la generación de entropía global me va a quedar igual a esto, a esta suma que ven acá. Entonces, eso es lo que les decía recién. Acá está. Esta es una opción, y la otra opción es, del que no está seguro, pone todo, y esto se me va a anular. Porque esto va a ser igual que esto. ¿Está bien? Me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, las fuentes térmicas son por definición internamente reversibles, y en un ciclo de una máquina térmica la variación de entropía es 0 por ser una propiedad de estado. Hasta acá, chicos, les digo esto porque este mecanismo lo van a tener que usar en un montón de problemas. O sea, es importante que entiendan cómo se va analizando cada uno de los subsistemas. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, seguimos. Ahí el rendimiento isentrópico no tendría nada que ver con el rendimiento térmico, ¿no? No. Son dos cosas diferentes. No, se definen, como te dije recién, para sistemas abiertos en régimen estacionario. Sí, son cosas distintas, no es lo mismo. Fíjate que acá estoy relacionando la energía que necesito consumir para producir un trabajo, y en el otro estoy relacionando dos tipos de trabajo. El que obtendría si mi máquina operara de forma reversible, y el que obtengo cuando opera real, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo último que vamos a ver es otro ejercicio que es un ejemplo ya de Bernoulli. Y entonces nos dice,
Estos son bastante fáciles, pero presten atención porque para que resuelvan en la práctica tiene uno medio parecido, no es igual. Dice, en una central hidroeléctrica bajan 65 metros cúbicos por segundo de agua desde una altura de 90 metros hasta una turbina generadora de electricidad. Si la eficiencia general del turbogenerador es de 84% y las pérdidas por fricción representan el 1% de la potencia mecánica generada, determine, esto es potencia mecánica, sería trabajo técnico, ¿no? Por ahí es confuso, potencia, digamos, potencia técnica, vamos a decirlo así. Determine la producción de potencia eléctrica en la planta. La densidad del agua como dato es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que yo tengo un espejo de agua acá y tengo una caída de altura, esto se va a reflejar en una variación de energía potencial. Ese agua que cae mueve una turbina, esa turbina produce un trabajo técnico y ese trabajo técnico entra a un generador que produce un trabajo eléctrico. Entonces nos piden ese trabajo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, fíjense, algunas trampitas que tienen estos problemas. Si bien no me dan la masa del agua que fluye, me dan un flujo volumétrico, que es volumen sobre tiempo, o sea, metro cúbico sobre segundo. Eso se denomina flujo volumétrico, ya lo vimos cuando vimos la ecuación de continuidad, y la letra que se usa es V punto, que es esta que está acá. Y además me dan como dato la masa, y yo sé que V punto por la densidad me va a dar el caudal máximo, es decir, me va a dar en kilogramos sobre segundo. Entonces de acá ya tengo la masa de agua que circula en mi sistema. Mi sistema va a ser un sistema abierto en régimen estacionario, en donde en la entrada, entre la entrada, y la salida voy a tener una diferencia de altura de menos 90 metros. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el punto 1 y acá está el punto 2. O sea, 2, menos 1, menos 90. ¿Está bien? Fíjense, la variación de energía cinética no nos dan datos, por lo tanto la podemos despreciar. Esto es 0. Y como los puntos 1 y 2 están a la misma presión, que es la presión atmosférica, porque son dos espejos de agua, entonces la integral de B de P es igual a 0. ¿Está bien? Porque es agua, es un fluido incompresible, B se mantiene prácticamente constante y la variación de presión es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, si yo... y además me dice que el trabajo viscoso o trabajo de fricción es 0,01 del trabajo técnico, de la potencia, perdón, estamos hablando de potencia. Entonces, si yo planteo Bernoulli, mi turbina va a generar un trabajo que es negativo, porque va a salir de mi sistema. Por lo tanto, con todas las simplificaciones que tengo acá, Bernoulli me va a quedar esta expresión que vemos acá abajo. ¿Qué es? Menos el trabajo técnico, porque sale de mi sistema, igual a esta integral es 0, la variación de energía cinética es 0, la variación de energía potencial, que la tengo, más el trabajo de fricción, pero el trabajo de fricción o el trabajo viscoso es 0,01 del trabajo técnico. Por lo tanto, de esta expresión puedo despejar el trabajo técnico. Pero a mí me piden el trabajo eléctrico. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular del trabajo que entra al generador el trabajo que sale? Y bueno, me dicen que esa conversión se hace en un 84%. Entonces, finalmente, el trabajo eléctrico va a ser igual a 0,84 por el trabajo técnico que obtuve de la turbina. ¿Se entendió, chicos? En el práctico tienen uno que es más tramposo, que tienen que hacer como 2 veces Bernoulli, entre un punto entre los espejos de agua y entre un punto antes y después de la turbina, de las descargas, que acá tienen los datos, por supuesto, ¿no? Tienen la diferencia de presión y de una bomba, creo que es, no de una turbina. Tienen la diferencia de presión de la bomba. Tienen que hacer como dos veces Bernoulli. Porque uno, si ustedes aplican Bernoulli acá, el trabajo viscoso está relacionado con este tramo nada más. En cambio, si ustedes lo aplican de acá a acá, el trabajo viscoso está relacionado con toda esta trayectoria. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos, de esto? Este es bastante fácil. Bueno, y el último que tengo para mostrarles es este.
que esto también se lo van a encontrar mucho en la práctica. Y dice, es una turbina de vapor, ¿no? Dice, entra vapor de agua de forma estacionaria a una turbina adiabática a 3 megapascal y 400 grados centígrados y sale a 50 kilopascales y 100 grados centígrados. Si la potencia de salida de la turbina es de 2 megavatios, determine la eficiencia isentrópica de la turbina y el flujo másico del vapor que circula a través de la turbina. Fíjense que yo acá tengo vapor de agua. O sea, ni es gas ideal, ni es un líquido comprimido o un líquido, ni es un sólido. O sea, ¿de dónde voy a sacar los datos? De ResPro. Y yo tengo los datos de entrada, 2 propiedades en la entrada y 2 propiedades en la salida. Es decir, que puedo perfectamente entrar a ResPro para establecer todas las propiedades del estado de la entrada y todas las propiedades del estado a la salida. Y a mí me piden la eficiencia isentrópica de la turbina. ¿Cómo se definía la eficiencia isentrópica? El trabajo real sobre el trabajo reversible. Y este trabajo reversible es cuando estamos en una turbina adiabática irreversible, o sea, isoentrópica. Si es isoentrópica, significa que en ese caso la entropía de la turbina a la entrada y a la salida va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? En la entrada ingresamos a ResPro puntos específicos, 3 megapascales, y tenemos la temperatura 400 grados centígrados, tenemos la entalpía y la entropía. Si yo aplico primer principio, voy a obtener el trabajo de mi turbina. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo real de mi turbina. Lo mismo que si lo hubiera calculado por Bernoulli, porque Bernoulli sale de combinar primer y segundo principio. Pero es más fácil aplicarlo por primer principio en este caso, porque no tengo variación de energía cinética ni potencial, tengo la entalpía a la entrada y tengo los datos a la salida, o sea que tengo la entalpía a la salida. Es decir, que si yo reemplazo acá el trabajo real específico, va a quedar H1 menos H2. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago para sacar el trabajo técnico reversible? Uno podría decir, bueno, me voy a Bernoulli. Bueno, sí, pero en Bernoulli me queda la integral de BDP, y esto es vapor. O sea, tendría que resolver la politrópica. Es mucho más fácil venir acá y decir, bueno, si necesito el reversible es como si fuera isentrópica. ¿Y cómo hago para hacer que mi turbina funcione de forma isentrópica? Y bueno, del estado 1 me fijo la entropía y la pongo en el estado 2 con la misma diferencia de presiones, siempre manteniendo la misma diferencia de presiones. O sea que mi estado 2 hipotético isentrópico, fíjense en este gráfico, yo tengo el estado 1 es el mismo, y tengo el proceso real, que va a ser mi estado 2 real, y mi proceso como si funcionara de forma isentrópica, es decir, en un TS voy a bajar a entropía constante. ¿Y cómo obtengo este valor? Y con la entropía de 1 y la presión del punto 2. Entonces, en ResPro ingreso la entropía del punto 1 y la presión del punto 2. O sea que voy a obtener una entalpía que vamos a llamar H2S. ¿Por qué? Porque es mi estado 2, como si mi turbina funcionara de forma isentrópica. Y entonces de acá puedo calcular el rendimiento isentrópico. ¿Lo ven? Ese calculito me da 0,66, que por supuesto tiene que ser menor que 1. Menor, no igual, menor que 1. Y después me pide el flujo másico de vapor que circula a través de la turbina. Bueno, esto es fácil, tengo la potencia y tengo la entalpía entre 1 y 2. Lo único que tengo que hacer es despejar. Esto sería M puntito, que me quedó acá arriba. Sería M puntito, que es el flujo másico que circula a través de la turbina. ¿Alguna duda, chicos, con este? No. Bueno, entonces acá terminamos la clase de hoy. Ya creo, este es el que vimos la vez pasada que les decía. Y acá terminamos totalmente la unidad 5. Ahora sí, ya pueden hacer todo el práctico 5, el que esté en condiciones. Y ya la semana que viene empezamos con la unidad de exergía. ¿Está bien? Que nos va a llevar seguramente 2 clases. Lunes y martes, después empezamos con termoquímica,
Y ya después creo que se viene el primer parcial. A ver. Déjenme ver el cronograma. Hoy estamos a 22. Hoy terminamos con la unidad 5 y hoy van a ver el práctico 5 a la tarde. Y el repaso de la parte esa del 3 que no entendieron. La semana que viene vemos exergía y empezamos con la unidad 7 el jueves. Y ya después, bueno, tenemos la otra semana, bueno, seguimos con la teoría y después el sábado 8 es el primer parcial. ¿Alguna duda, chicos? Si no, los libero. Bueno, no terminó tan temprano la clase, pero un ratito antes.